Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miércoles 18 de mayo y los miércoles tratamos asuntos internacionales. Hoy vamos a hablar de Dilma, vamos a hablar de Lula, vamos a hablar de Trump, de Sanders y de Hillary, porque ya entre los gringos ya no hay más por dónde hablar o de dónde hablar. Ayer, no sé si usted vio la entrevista que le hacen a Trump, esta chava Kelly, que está guapérrima, y le dice, ¿y el pasado qué? Le dijo, lo que está en el pasado lo dejo en el pasado, después de todas las groserías que le dijo, pero salió padre la entrevista, Lo único que no me gustó fue el final, porque él dice, bueno, y si pierdo, la elección es perder tiempo y dinero. Pues, es como los chuchos, esto es una franquicia, bueno, pues entonces es perder dinero si se pierde, pero bueno. Le platico de lo que vamos a tratar. Y esto que tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en Brasil, pues yo creo que acontece en muchos lugares. Mire, Lula puso a Dilma para regresar él, posteriormente quedarse con el poder. Si se va usted a Argentina, pues Kirchner puso a su esposa, a Cristina, y bueno, ya llegó Macri y ya les cambió la jugada. Pero lo de Venezuela, si usted conoció Venezuela, era un país maravilloso y ahorita se están muriendo de hambre, porque pues llega Chávez y le dan la torre. Pero pues Maduro yo creo que lo terminó de enterrar. Pero es que es posesionarse. Evo Morales, pues ya se reeligió, pero ya esta fue la última. ¿Usted conoce Bolivia? Bolivia no tiene salida al mar y es muy famoso porque los corredores siempre van a entrenar allá por la altura que tiene La Paz, pero Bolivia de veras no merecía a un Evo Morales que lo repiten, y ya, llegó hasta su última. Y en el caso de lo de Venezuela, bueno, pues ya es Chávez y Osorio. Bueno, Trump y Sanders. Y hablando de lo mismo, le hicieron una entrevista maravillosa a Fox, está con Castañeda, con Jorge Castañeda, y dice que va a apoyar a Jorge Castañeda para erradicar la corrupción a Chihuahua. Erradicar, paguen eso, ¿no? Erradicar la corrupción, es como 5 años que no debe de haber un acto de corrupción para poder hablar de erradicar. Pero, bueno, será por lo que se robó Marta y los Briviesca y todos los excedentes petroleros que se los llevaron estos güeyes, pero, bueno, pues qué bueno que ya Fox cambió. Pero es que ya Fox es del PRI, ya no es del PAN, ya cambió. Igual que en el caso del PRI, pues Diodoro Carrasco se va al PAN y ya cambió. ¿Para qué no sé nada más cómo cambian aquí? No se sabe de qué partido son, no se sabe cuál es su procedencia, no se sabe cuál es su propuesta. Bueno, y lo de Basabe, oiga, lo de Basabe maravilloso. No sé si lo vio usted en la librería. En una librería. Yo ni que ha ido allá a presentar con el rey y con Leticia, la reina, para presentar su libro. Está en una librería así como, ni las de Gandhi, porque no se ve así como de Gandhi, pues así con unos libreritos de madera chapalones. Pero está en Madrid. Está en Madrid, eso es bien importante, ¿no? Ya presentó su libro y en el periódico El País aparece una nota con la fotografía de Basabe y dice que se le está criticando mucho en México porque abandonó la elección. Pues estamos en medio de elecciones, ¿qué diablos tenía que estar haciendo allá en Madrid? Y Beatriz Mójica dice que no, que bueno, que son asuntos internacionales que se tienen que atender. En este momento de elección, en este momento, nadie se despega de su propio partido. Pero bueno, ya parece que va a haber un nuevo presidente en el PRD, no sé si vayan a negociar con los chuchos, porque recuerden que los chuchos son los dueños de ese partido, y se habla de Barbosa. Bueno, se habla de que Barbosa quiere quedarse con el PRD. Bueno, no sé si comprarlo, adquirirlo, porque recuerden que la izquierda, igual que allá en Centro y Sudamérica, es lo mismo. Aquí los chuchos son los dueños del PRD. Se va a enojar Jacob, pero ni modo. López Obrador, pues tiene su partido que ni Obama lo tiene, tiene su Morena. Movimiento Ciudadano, bueno, pues ya sabe usted de quién es, de Dante Delgado, y pues no suelta la franquicia. Y ahorita con lo que ganó allá en el estado de Jalisco, pues eso le va a dejar más lana que la fregada. Y Anaya, pues lo perdonó el PRI, no sé ni por qué, pero yo creo que
Bueno, ese partido era de Raúl Salinas de Gortari, la mera neta, cuando empieza allá en Monterrey y se lo dan a Alberto. Alberto era un trabajador, un luchador social y se corrompió con el dinero. Bueno, entonces, para que vea usted que las franquicias aquí en nuestro país son igual que las de allá. Llegan los de la zurda y ¡pum!, se aprovechan y se apropian. Y yo creo que aquí el delirio de los chuchos, pues es ese, ¿no? Quedarse hasta el final, pero yo no sé quién vaya a apagar la luz cuando se vayan. Y lo de Oaxaca, ayer le leía a usted los bancos y las cantidades que Jorge Castillo fue depositando en cada banco. Venían ahí los depósitos. Y esto daba 7,400 y cacho de millones de pesos, lo cerramos en 7,400 millones de pesos también el día de ayer. También le comentaba de que Estefan tiene lo de los 27 millones de dólares allá en este banco allá en Austin, que es el Broadway Bank. Ahí tiene 27 millones de dólares él. Ándale, güey. Y este era el ayudante de Gabino Cue. Pero ahora pues aparecen otras cuentas de este joven Jorge Castillo, que pues no sé si es el operador o el coyote, no entiendo bien. Pero le encontraron ahora 24 millones de dólares en los Estados Unidos, pero dicen que esto ya se había pues reportado al gobierno mexicano. Si usted llega ahorita a Estados Unidos y deposita 20,000 dólares, pues se la hacen de todos, ¿no? Si usted llega aquí, usted, al Bancomer, y llega usted con 50,000 pesos en efectivo, se la hacen de todos. Pero este güey metió 7,400 millones de pesos. Está grueso, ¿no? Bueno, no sé qué vaya a pasar, porque ahora dicen que, bueno, pues ellos son rateros, pero también Murat es bien ratero, ya vieron lo que tiene su papá, aunque Murat chico dijo, si yo gano, mi papá no pisa a Oaxaca. Imagínese, este pobre no va a poder ir a Oaxaca. Y va a ganar, porque pues como están las cosas ahí, es como lo de Yunes, que si esto no es pederasta, pero ¿por qué no hablamos de Veracruz? Ahorita lo del pederasta parece que es así como, pues la parte, pues yo diría nodal de este asunto, o de esta discusión, o de esta confrontación, en la que pues el PRI nomás se abstiene y pues con eso puede ganar, aunque hablan que Morena, con Cuitláhuac, puede surgir. Está difícil, está difícil. Veracruz es un estado bien complicado, pero bien politizado, bien politizado. Y yo creo que, bueno, pues es ahorita la joya de la corona, porque pues va primero el Estado de México, Ciudad de México, y tercer lugar Veracruz, en número de electores. O sea, si lo pierde el PRI, pues que piense a quién ponen en el 2018, porque Aurelio Nuño no lo van a poder poner, porque si no pierden, pues todo, ¿no? Y hablando de Aurelio Nuño, qué bronca. Ayer vio que por un lado estaban los del Poli aquí, y por el otro los maestros de la coordinadora. Los de la coordinadora dijeron pues que pues ellos estaban dispuestos a hablar, pero pues yo creo que ayer con el ultimátum de Nuño, pues ya se los llevó el diablo, porque dijo, tenemos a 26,000 profesores ya para sustituirlos. ¿26,000? ¿Y qué estarán haciendo ahorita, Porque me pregunto, si ya tienen a 26,000 profesores, pues han de estar chambeando, o los van a sacar así de la manga, y estos 26,000 se van a quedar sin trabajo, y si se van a quedar sin trabajo, pues nos van a ocasionar muchos problemas. ¿Sabe dónde se encuentran ahorita? En la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué tiene que ver la Bolsa Mexicana de Valores con el problema de la educación? Bueno, pues ahí están. Ya circundaron toda esa zona y no puede usted pasar ni para atrás ni para adelante, porque ahí está un grupo de la marcha, porque no vaya a pensar que es toda la marcha. El plantón se quedó ahí juntito a Osorio Chón, pues para hacerle la vida pesada, porque ellos querían hablar con Osorio Chón, ayer lo dijeron aquí los de la coordinadora, pero estaban acostumbrados a que llegaban con Osorio Chón, no lo recibía Osorio Chón, llegaban con Luis Miranda y decía, órale, como veo doy, güey. Y órale, se acababan y se iban felices, se regresaban a Oaxaca. Se habla de un movimiento nacional, pero pues es Oaxaca, es Chiapas, es Guerrero y es Michoacán, porque pues no sé en qué otro lugar o en qué otro sitio se esté dando este movimiento de la coordinadora, pero hasta donde vemos son 4, ellos habían amenazado con que ir a 28 estados de la República, casi nacional, casi toda la República Mexicana, pero pues hasta ahorita nada más van 4. Y en el caso del Poli, hoy tenían una reunión, ayer Donovan nos decía, Donovan era el vocero, ahora ya no está como vocero del Poli, sino como un alumno más, y nos decía Donovan aquí en el programa algo muy importante. Hoy lo vamos a decidir, pero va a ser muy difícil, porque nosotros queremos que sea en nuestras instalaciones, no en la Secretaría de Educación. Y ayer cuando explicaba
de que pertenecían a la Subsecretaría de Educación, y este fue el primer problema con Yolosóchil. Usted lo recordará que Chuaifet pues la despide rápidamente. Chuaifet nunca se presentó, nunca acordó con ellos, mandó a Enrique Fernández que estaba ahí supuestamente escuchando, terminó siendo el director del Poli. Ellos no estaban de acuerdo con ser parte de la subsecretaría, mucho menos con ser también parte de la secretaría, ya reportando directamente el Politécnico al secretario Nuño. Pero bueno, pues yo creo que esta liga se está estirando, se sigue estirando. Ellos dicen que no van a ceder en ir a la secretaría, que ellos quieren en sus instalaciones. Y ayer citó no nada más el Torres Bodet, sino citó otros recintos en donde podía ser y que los eligiera Nuño, pero que esto lo iban a determinar el día de hoy en esta reunión de los hombres que están ahí al frente de las diferentes vocacionales. Ayer tampoco se ponían de acuerdo si eran 10 o eran 9 las que estaban cerradas, porque la última que había entregado las instalaciones había sido las 5, que había entregado en la noche las instalaciones a la subdirectora, y entonces de todas formas el problema está así, es un enfrentamiento. Este enfrentamiento se puede dilucidar siempre y cuando Aurelio pues sea tolerante, porque si llega a pelearse con los de la coordinadora, llega a pelearse con los del Poli, pues digo, pues mejor que regrese Chuaifet. Chuaifet no aparecía en ningún lado, pero se arreglaban las cosas, y no aparecía, Yo no sé si se aterrorizaba a Chuaifet, pero yo creo que Aurelio pues no debería ser, no debería ser tan autoritario. Yo lo veo en la televisión y se ve así como, si no quieren, pues si no quieren, come si te vas. Y ahorita me acordé del Fox, ¿no? Come si te vas. Bueno, y ya para terminar, esto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto ha sido un verdadero desastre, Tlatlaya. Y vamos a repetirlo nuevamente. Pues ya sabe usted, el 30 de junio del 2014, un enfrentamiento de militares con narcotraficantes o con secuestradores, secuestradores eran. Secuestradores, los matan a los 22 y ya. Sale ahí Erubiel a decir que pues, estaba muy emocionado y muy contento y felicita a los militares, ¿no? Posteriormente, en la revista Square, que es donde hace esta declaración la chica esta Gómez, la que está apareciendo últimamente ya en los medios de comunicación, ya se mediatizó ella. Bueno, pues entonces ella menciona de que ella iba por su hija y que, bueno, pues se esconden las 3 personas que salvan la vida, pero, bueno, pues cuando se la llevan al Estado de México, allá a Toluca, pues tiene varias declaraciones porque en unas, obviamente, la torturan. Yo vi a Juan Velázquez, yo respeto mucho a Juan Velázquez, es una persona pues, que conoce mucho del tema, y decía muy claro: mira, Nino, si los hubieran fusilado, si los hubieran asesinado, si los hubieran masacrado, matan a todos, no dejan testigos. Puede ser, hasta ahí se acepta, pero estas 3 personas dicen haberse escondido. ¿Qué tanto es haberse escondido? ¿Qué tanto es el tiempo que se tardó la Procuraduría en mandar pues, a sus representantes a este sitio? ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? ¿Por qué nos tuvimos que enterar por una revista? ¿Por qué no? Y una revista gringa. ¿Por qué nos tuvimos que enterar por una mujer, Clara Gómez, que bueno, pues ella está diciendo su verdad? Y dice que tiene contradicciones porque la torturaron y que le cambiaban y decía, pues es esto. Y decía, pues sí, es eso, ¿no? Y bueno, pues ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que ellos están en lo cierto, fue una ejecución. Entonces, pues Ayotzinapa yo no sé en qué va a terminar, Tlatlaya no sé en qué va a terminar, Tanuato no sé en qué va a terminar, Iguala no sé cómo vaya a quedar. Bueno, total que como que ahí se fueron quedando. ¿Se acuerda de Acteal? Así se quedó, llegaron, les plantaron las armas, nada más que cuando se las plantaron se les olvidó una cosa: dispararlas. Entonces, si las armas ni siquiera han sido disparadas. Y en aquella ocasión Emilio Chuaifet me sacó de un programa porque dijo, él era el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación en ese entonces era así como, wow, la gran figura, y además con muchas posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República por su partido. Pues me sacó porque yo había hecho ese comentario, pero no era un comentario mío, era un comentario de que se filtró rápidamente la información, no había las cosas de internet ni mucho menos, pero bueno, pues así se fueron y dando, y así está lo de Tlatlaya, ¿sí o no?
hasta ahorita pues parece que nadie se pone de acuerdo y la autoridad no tiene un comunicado oficial. Esperemos que Arely, en la Procuraduría, en la PGR, dé a conocer qué sucedió, qué pasó. Matrimonio gay, yo quería aquí tocar un tema que para nosotros es muy importante. En 1990 y tantos, póngale 90, 91, algo así, yo estaba haciendo programas de aborto, entonces decidimos hacer un programa de homosexualidad. Me mandó a llamar el señor Emilio Azcárraga, mi hermano, me dijo, ¿cómo va a ser el programa de homosexualidad? Pues, vamos a traer homosexuales, transexuales, y vamos a traer conservadores, y se va a dar el debate. Se dio el debate, no pasó nada, y entonces como que ahí se rompió todo esto. De ahí nos fuimos a Guadalajara, y ahí hicimos varios programas, pero ahí estaba el orgullo gay, que era muy sólido, muy fuerte, que eran los masculinos, y el grupo de lesbianas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el orgullo gay era así, pero una gran cantidad de personas que fueron al programa, y la participación fue pues abundante, y era el inicio, era el arranque, como que pues en ese entonces no se sabía bien a bien qué hablar o qué decir de esto, ni pensar en matrimonios, pero qué decir de esta situación o de esta relación. Se hablaba mucho del puerto de Veracruz, por ejemplo en el carnaval, que decían que era así como la convención de homosexuales y lesbianas, porque todos iban, ¿ah? Y era hasta ahí hasta donde llegábamos, no avanzábamos más. No podíamos tolerar a alguien que fuera homosexual, pero cuando veíamos a las personas que eran homosexuales, no bisexuales, no que tuvieran o que corrieran pues otro rol, el de papá o el de mamá, porque los de papá y mamá pues es así como difícil, pero era como muy complicado. Y ahora pues con lo del matrimonio gay ya a nivel nacional vimos lo que sucedió en Estados Unidos, también salió Obama con lo mismo, y bueno, pues parece que lo único que tenemos que quitarnos es lo de la homofobia, porque yo me acuerdo que había un güey que se llama Emilio González, que era gobernador de Jalisco, que decía, me da como asquito, y entonces puta casi le mientan la madre. Un gobernador decir eso en la televisión y ante el público, pues casi le mientan la madre. Bueno. Hoy vamos a hablar de asuntos internacionales, es de lo que vamos a platicar, es de lo que vamos a conversar con ustedes, y nos acompaña el día de hoy el maestro Raúl Gutiérrez del Partido Acción Nacional. Raúl, mucho gusto, bienvenido. Está prendido, habla. Sí está prendido, ¿verdad? ¿Qué onda con lo...? Pues mira, ¿qué quieres? ¿Brasil, Estados Unidos? Porque parece que es lo que tenemos así. Pues yo en medio. creo que ahorita el punto que debe de ocupar la agenda el día de hoy es el tema de Brasil, sin lugar a dudas, por las repercusiones que puede tener en el desarrollo del estado de bienestar en todo el Cono Sur y la consolidación democrática en toda la región, y más aún, Nino, la percepción del combate a la corrupción, más allá de consolidar el Estado de Derecho y el bien común, y como una estrategia de intereses políticos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando toquemos esos temas de corrupción, justamente para darle la justa proporción y la... Ahora, recordemos que ellos van a estar así mediáticamente, pues en todo el mundo, vienen las Olimpiadas. Sí, por supuesto. Michael Temer es el que inaugura. Sí, por supuesto. Y bueno, ahorita lo que sacó la jornada hace un par de días, ¿no? Que había sido como informante de la CIA durante el periodo de Lula, ¿no? Bueno, sí, una especulación que se queda a través de los comunicados de Wikileaks, pero no obstante, con toda esta coyuntura política que está pasando en Brasil, pues hay que tomar muy en consideración, ¿no? Cómo se respeta la soberanía jurídica de los estados en el Cono Sur. Del Partido de Acción Nacional, maestro Raúl Torres, mucho gusto, Raúl. Hola, Nino, gracias otra vez por la invitación, y pues bueno, retomando un poquito el tema de Brasil, es importante ver cómo esta izquierda que empezó con estos espejismos, la moda de hace algunos años, que se expande por toda América Latina, pues poco a poco se ha empezado a caer, ¿no? Estamos viendo cómo ese gran ejemplo de lo que fue Lula en Brasil. Todo el mundo se retrataba, es más, aquí hay unos que traen foto de Lula. Claro, no salen ellos con Lula, pero yo me acuerdo de los chuchos y esos así haciéndose usted. No, sí salimos con Lula. Claro, ahorita el ejemplo de la izquierda. No me dirigí a ti, por favor, cálmate, sí, tranquilízate. Él es de Movimiento Ciudadano y por eso está así. Entonces, este ejemplo de izquierda que a final de cuentas en América Latina está muy distante de lo que es la izquierda, por ejemplo, una socialdemócrata en Europa, ¿no? Y que bueno, ahorita ya viene ese tipo de cambios, donde en Argentina ya se hizo este cambio. Hoy lo que pasa en Venezuela es importante voltearlo a ver, porque ya estamos hablando de una crisis en la cual exmandatarios de Iberoamérica ya están haciendo más... Se están muriendo de hambre.
están muriendo de hambre y bueno. Bueno, no nos olvidemos que en Argentina hicieron lo mismo. Cuando ellos llegaron, se quedaron 50 y tantos años. Correcto. Y, por ejemplo, ver los nuevos movimientos del presidente interino en Brasil. En los días que lleva, ya cambió simplemente al titular del Banco de Brasil y puso al titular de los que era uno de los bancos más importantes en tema privado, ¿no? Y pues bueno, el tema de Trump, que ahí está todavía, interesante lo que está pasando, algunas declaraciones del Partido Republicano respecto a si va a ser él, cuál va a ser, qué posturas va a tener. O si lo van a cambiar. Y lo más importante es lo que hemos venido diciendo en los distintos programas, Donald Trump es un producto hecho completamente distinto a lo que te dice. Es un marketing. Pero es marketing. Sí. Porque aquí lo dijimos, se va a moderar, va a cambiar sus posturas y ahorita no pide perdón porque no es de los que pide perdón, pero sí cambia sus posturas, ¿no? Lo vimos con Fox, lo vimos con Kelly también. Fox era marketing. Así es. Entonces es parte de este show, ¿no? Que es la política o que es esta nueva corriente que hay antisistema. También nos acompaña Jessica Gil Jiménez, Partido Revolucionario Institucional. Jessica, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, Nino, y saludo a todos los panelistas. Yo quisiera apuntar el caso de Brasil, con estos 180 días de sustitución de Dilma. Mi comentario va hacia que un cambio de gobernante por sí mismo no va a traer las necesidades o va a cambiar las necesidades de Brasil, y menos en corto plazo. Entonces, ahí lo dejo. Muy bien, también está el día de hoy con nosotros, nos acompaña Juan Andrés Mora del PRD. Juan Andrés, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, y un saludo a todo tu auditorio. Como ya habíamos hablado en otra ocasión, es obvio que el discurso de Trump no nada más cambió, tiene que cambiar. Antes estaba demostrándole a los republicanos que era el mejor gallo para pelear la presidencia. Ahora le tiene que demostrar a los estadounidenses que es el mejor hombre para gobernar Estados Unidos, lo cual sí le va a costar un poquito más de trabajo que ser bravucón, pues. Pero el discurso va a cambiar, se va a enfocar a propuestas de nación, a propuestas económicas, sociales, y no andarse peleando en contra de los mexicanos, entre otros muchos con los que se ha peleado. A mí me preocupa que cuando aparecieron 15 y estaba ahí Trump, todo el mundo se rió, incluyéndome a mí, Pero posteriormente todos los columnistas dicen, se los dije, iba a ganar Trump, pero nadie pensaba que Trump iba ni siquiera a pasar las primarias. Así es, o sea, con los que había que eran políticos, profesionales, con 20, 30 Este era un años. marketing. Y este hombre que nunca ha ocupado un puesto político, nunca ha hecho una campaña política, hizo muy buena conexión con un sector del electorado estadounidense, con un sector de la sociedad estadounidense, y está plenamente identificado como el salvador de este sector de la sociedad. Yo desde mi punto de vista pienso que están severamente equivocados con esa visión que tiene el señor Trump, porque entre otras cosas tiene una larga historia de quiebras, de bancarrotas y de alianzas poco exitosas en términos de Se peleó con negocios. todos, ahora va a hacer las paces con Corea del Norte, no le entendí. Esa parte es extraña, ¿no? Sí, porque ya se peleó con los latinos, se peleó con los chinos, se peleó con todo el mundo y dijo, pero con Corea del Norte vamos a... Que es además un gobernante también muy radical y muy controvertido por sus decisiones a nivel mundial, pues, ¿no? Claro. Para ahí se están empezando a entender los extremos, ¿no? Sí. También nos acompaña el licenciado Irán Moreno del PRD. Irán, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Buen día a todo tu auditorio. Pues sobre Brasil, ya que mi subsecretario habló sobre el tema de Donald Trump, yo quiero hablar sobre Brasil. Lo que sucede hoy en Brasil es muy lamentable para la democracia, y para la democracia en América Latina todavía es más lamentable, sobre todo porque América Latina tiene no más de 40 años de democracia, y lo que hoy está pasando en Brasil es un vivo ejemplo del autoritarismo que tienen los sectores conservadores y reaccionarios en la región. Está muy claro que lo que sucede en Brasil no es una destitución por temas de corrupción de la presidenta, sino es una vendetta política de aquellos sectores que, al verse vulnerados por parte de las nuevas reglas que estaba imponiendo en Brasil de transparencia, rendición de cuentas, incluso de temas de desafuero de funcionarios de gobierno, vieron tocados sus intereses. Yo creo que lo que hoy sucede en Brasil es una moda, a diferencia de lo que opinaban mis antecesores, es una moda, la forma blanda de destituir gobiernos democráticamente electos, una presidenta que llega con 54 millones de votos,
que no puede ser destituida por un puñado de legisladores, productos incluso llevados por ella también al gobierno, incluso llevados por ella también al Congreso. Me parece que eso es una alerta, porque lo que se vulnera es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en cada una de nuestras naciones. Se vulnera la posibilidad real de que la democracia se asiente en los territorios de la región, y sobre todo se vulnera el derecho de los ciudadanos a definir el régimen político y el gobernante que Después de Dilma regresaba Lula. Esa era una suposición. No, esa era la jugada. Bueno, esa es una suposición. Con Kirchner fue lo mismo. Bueno, si puso a su esposa. Me gustaría que me compartieras tu bola de cristal. No, no mi bola de cristal. Pero desde mi punto de vista... Pero pues si ya venía Lula, y Lula era el que se iba a quedar con el poder, pues es como cuando llegó Castro. Llegó Castro y no lo compartió con Raúl hasta que ya estaba muriéndose. Pero bueno, nos acompaña Jacob Polensky Morena. Jacob, mucho gusto. Bueno, qué bueno estar discutiendo aquí el tema de Brasil, y yo creo que con la profundidad que se ha comentado, porque yo comparto lo que acaba de manifestar aquí mi compañero, porque es una realidad. Esto que se plantea una moda realmente es un interés absoluto de ir en contra de gobiernos progresistas, en el que no se valora cuánto es el avance que estos gobiernos han logrado, cuánto han obtenido en beneficio, cuántos pobres sacaron, porque en verdad es que se sacó un gran número de pobres y se llevaron hacia la clase media, que se les dio vivienda, que se les dio educación, que se les dio bienestar social, que se generaron los empleos que no generaron los gobiernos de la derecha, los gobiernos anteriores no generaron esos empleos. Y voy a decir, ningún gobierno de derecha lo ha hecho en ningún lugar de América Latina. Y lo que le hicieron a Dilma es un golpe, definitivamente, un golpe de Estado. ¿Propiciado por los gringos? Desde el Congreso. Yo voy a decir que desde porque Maduro ayer declaraba eso. Yo creo que hay que prepararse contra los gringos. ¿Qué sucede? Que hay oligarquías, hay empresas. No, él se refería a lo que se había filtrado de Wikileaks, de que él trabajaba con la CIA. Temer. Yo creo, y además ahí es algo impresionante. Un vicepresidente que moviliza todo esto para quedar de presidente y quedar al frente, digo, y nadie menciona eso. Oye, hizo su discurso, el primer día que tenía problemas Dilma, y entonces lo suben a las redes como presidente de Brasil. ¿No lo viste eso? Sí, claro que lo vi, y me parece insultante que el pueblo se deje convencer por cosas tan elementales. Yo no creo que estén convencidos. No sé si hayas visto ahorita las marchas y las manifestaciones. Están unos contra otros. Así es un pleito. Va a ser un pleito muy grave para Brasil. Porque es inaceptable que un voto mayoritario como por el que llegó Dilma y luego fue reelecta otra vez Dilma, se burle de esta manera tan vil. Porque hay corrupción, sí hay. En todos los partidos, en forma perversa, no se habla de los otros partidos, nada más se habla de estos. Y yo digo, y si el tema o el objetivo era básicamente golpear a Lula, porque eso es lo que parece, el objetivo era golpear a Lula. Si Lula iba a regresar, pues sí es la mejor carta que regrese, porque ¿por qué habría que estar peleados con las mejores cartas mientras otros no se preparan para llegar al poder? También nos acompaña Irak López Dávila. Irak, mucho gusto. Muchas gracias, Dino, y muy buenas tardes a todas y a todos los panelistas. Fíjate que algunos amigos me han estado preguntando cuál es la definición de impeachment, y entonces empecé a investigar y creo que la mejor definición es el nuevo golpe de Estado en el siglo XXI. Antes era juicio político. Antes era juicio político, ahora es el golpe blanco, el golpe de Estado sin uso de balas, sin militares. Pero lo cierto es que... Oye, el impeachment iba también contra Clinton, contra Bill Clinton. Bueno, cuando lo de la Lewinsky, que va a salir ahora en la guerra sucia, porque ya lo tienen todo preparado con lo de la Lewinsky en contra de Hillary. Pero aquí es un rompimiento del orden constitucional. No es mi bola de cristal. ¿De qué se le está acusando a Dilma Rousseff? ¿Se le está acusando de corrupción? No hay ningún proceso o una investigación sobre ese tema. ¿De que se robó dinero? Tampoco. Ok. ¿De Petrobras? Tampoco. O sea, sobornos, tampoco. De eso sí están acusando a Cuna, que por eso lo quitaron, al mismo Temer y a 100 parlamentarios más de Brasil. ¿De qué están acusando a Dilma? De que hubo un maquillaje en las cuentas gubernamentales, de que utilizó fondos de bancos públicos para
financiar programas sociales, no gasto corriente como lo hace el gobierno federal mexicano. Y si uno revisa las cuentas, las finanzas públicas de Brasil, pues el déficit público no ha aumentado, la inflación que se critica que va a llegar al 10%, pues es menor a como estaba antes de que llegara el Partido de los Trabajadores. Es decir, se le está acusando de un delito que no es un crimen grave, como lo marcan las leyes de Brasil, y la pena que se le está imponiendo es desproporcionada. Son 180 días. ¿Cómo vas a quitar a una presidenta, bueno, todavía está en juicio, que efectivamente, como se señaló, ganó por 54 millones de votos, que no los tiene ni Obama, como dices tú, o como dicen otras personas? No, yo nunca he dicho eso. Como decía Andrés Manuel. Como dicen otras personas. Lo dice el que va a ser tu jefe. Y, pues, me parece que, imagínate, Humberto Moreira hizo cosas realmente graves, endeudó a Coahuila con 40 mil millones de pesos, y el señor no solamente presidió el PRI después de ser gobernador del estado, sino además la maquinaria del gobierno de Peña Nieto lo sacó de la cárcel de Brasil. Nada más para que sepamos la dimensión de lo que está pasando y que es demasiado injusto. También nos acompaña Rodrigo Zaval de la Universidad Anáhuac. Bueno, Rodrigo, mucho gusto, bienvenido. Pues yo quiero regresar un poco al tema de Trump. Aquí hablan de un personaje polémico que utiliza unas estrategias políticas bastante locas, pero pues la verdad se me hace un poco hipócrita que venga de parte de gente del PRD eso, porque yo he sentido un poco en personajes ese tipo de estrategias políticas. Pero bueno, sobre Brasil, pues yo creo que en América Latina hay un declive en los gobiernos de izquierda por una razón, porque no están funcionando simplemente. Ya lo vimos en el caso de Venezuela, en Bolivia, y si existe ese movimiento, porque este movimiento de Brasil salió de la gente, salió del pueblo. Digo, podrá tener algún apoyo político por detrás, pero al fin y al cabo, todo esto salió de la población fue la que empezó a hacer el movimiento, y esto fue lo que llevó a que el Congreso decidiera hacer estas cosas. Entonces yo creo que pues, la gente ya está cansada de gobiernos de izquierda que prometen, y puede que tengan muy buenos programas sociales Brasil, pero la gente está cansada, ya necesita otras cosas. También se ve en el caso de Argentina, como ya la gente escogió a un empresario por encima de Kirchner. Entonces, pues bueno, esa es mi postura sobre el tema. Bueno, yo no vas a hacer un comentario antes, ahorita te presento. Yo fui a hacer programas de televisión a Cuba en 2 ocasiones, en la época de Castro Ruz. En la primera, bueno, pues hacíamos los programas, pasábamos los programas, y yo llevaba un cheque de la empresa para entregárselo al gobierno cubano, para que nos dejara hacer esas transmisiones. Se revisó todo mi material, no dejaban que saliera mi material. Me trajeron siempre muy cuidadito por todos lados. Y cuando fui a esas, pues no sé, como tiendas de raya, la gente estaba formada en fila, y si algún alimento faltaba, algún alimento, el que fuera, bueno, pues no se acumulaba para la siguiente ocasión que tuvieras que ir, pero me hacían ver que yo estaba equivocado, en mi punto de vista. Aquí no hay niños descalzos, aquí hay leche para todos, y entonces cuando venía ese otro discurso, tú decías, pero todos están tristes, ¿por qué? Porque no son libres. No sé si la libertad sea más importante que el alimento, aunque Jacob Polinsky se esté riendo, pero bueno, ya tendrá oportunidad de debatirlo. Marco Antonio Sánchez García, PRI. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, un gusto estar con ustedes. Saludos a tu audiencia y gracias, Nino. Del tema de Brasil, yo creo que lo que hay que analizar, más que personajes, más si Dilma es un ángel o no, yo creo que hay que analizar contextos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el escenario regional? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la recesión más larga desde 1930 en Brasil. Hay que analizar procesos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en el proceso? ¿Cuáles son los engranes que no están funcionando en este sistema? Yo creo que eso es a lo que hay que irnos, no tanto a si Dilma es una hermana de la caridad y hay que salvarla y hay que protegerla. Yo creo que hay que irnos a procesos. Hay que ver Temer qué va a hacer, hay que ver qué tan funcional va a ser su gobierno antes de poder dar una postura y poder decir si... Él va de manera temporal, ¿eh? Claro, exactamente, hay que ver. Y lo bueno que él dice es, o sea, a mí no me importa administrar 6 meses. mi futuro político, a mí me importa sacar adelante a Brasil. Yo creo que eso es algo bastante acertado que él dice. Sobre el tema de Trump, bueno, pues es un showman, como dijo Obama. Sí, un show. Es un showman. Yo creo que tarde o temprano le va a pegar,
ser un showman, ya sea que quiera mantener o no esta postura, por ejemplo con el tema de Corea del Norte, con el tema que trae con Cameron. Yo creo que todo esto le va a pegar en algún ¿de momento. veras? Exacto, sí, la discusión que tuvo con él, con Khan, el recién electo alcalde de Londres. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí tener bien claro que Trump es un showman y que Hillary y Sanders tienen que generar un trabajo en equipo si en verdad planean generar algo bueno para Estados Unidos. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención de que cuando se empezó a hablar en contra de Trump, lo hacía el gobierno mexicano y yo decía, pues si la elección es de los gringos, no es nuestra, ¿por qué nos tenemos que meter en lo que no nos importa? Que los gringos con su pan se lo bueno, no con su pan, ya, porque van a decir que por alusiones, con su pan se lo coman. Pero a ver, viene Joe Biden y entonces él se echa un rollo, él no tenía que venir un secretario de Estado, no tenía que venir el vicepresidente de los Estados Unidos, cuidado. Entonces hacen el acuerdo y entonces llega y se truena a Trump arriba. Y posteriormente, bueno, pues esto le da pie, a ver, un momentito, sí, porque se meten los micrófonos. Esto le da pie al presidente Peña también, obviamente lo critica. Después Claudia Ruiz Massieu, después Pepe Calzada, después José Antonio Meade, y después todo el mundo, bueno, hasta Fox. Y cuando digo hasta Fox, y después ofrece disculpas y después lo vuelve a sonar. O sea, ese depende de cómo le tengan administrada su droga a la Marta, es como reacciona. Pero yo creo que Trump, ¿qué sucedió con Trump? Pues todo el mundo se reía de él, pero pues funcionó su discurso con los gringos. Ahora ya no saben qué hacer con él, muchos de ellos. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos va a afectar? El que llegue Trump o que llegue Hillary Clinton va a ser el presidente de los Estados Unidos de América y no el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, yo no lo veo por otro lado. PAN. Gracias, Nino. Pues mira, yo quiero retomar el tema de la corrupción porque me parece sumamente importante. Muchos hemos hablado o muchos han comentado de la importancia del combate a la corrupción sin entender realmente las implicaciones que esto lleva, ¿no? Para empezar, la corrupción no es un fenómeno que vulnera el orden socioeconómico de un Estado de tal manera que convierta a los sectores más vulnerables de toda la población en víctimas potenciales del crimen organizado, de las malas prácticas del gobierno. Punto número 1. ¿Y cuál es la mejor manera de combatirlo? A través de la democracia. ¿Por qué? Porque fomentas transparencia y rendición de cuentas, elementos esenciales para que se consolide el bien común en cualquier nación y en cualquier sociedad del mundo. Lo que está pasando en Brasil es muy alarmante porque se está desvirtuando justamente esa lucha en contra de la corrupción y se está poniendo o le está catalogando de una manera distinta para consolidar intereses políticos. Punto número 1. Punto número 2, tocando el tema de Brasil. A mí me gustaría que recordáramos que cuando a Lula da Silva se le designó como jefe de gabinete de la presidencia, la estrategia justamente era esa, impedir que siguiera avanzando el juicio en su contra por el tema de corrupción, el tema de Petrobras, como ustedes recordarán, y punto número 2, evitar que el juicio a Dilma Rousseff continuara su curso, ¿no? O bueno, el impeachment continuara su curso. Punto número 3, el tema de los llamados, de que es culpa de los norteamericanos, de la soberanía jurídica, de las vulneraciones de los sistemas o de los países del Cono Sur, es muy lamentable tomar en consideración justamente cómo Estados Unidos, sí bien es cierto que ha vulnerado la soberanía jurídica de todos los estados, pero también es necesario aclarar que el movernos bajo esa teoría del complot, ¿no?, también es desvirtuar las responsabilidades que tienen los gobiernos para asumir justamente estos mecanismos para fomentar el bien común de la población. Punto número 4, yo no sé, tú que comentabas hace rato del tema de los gobiernos de izquierda en América Latina, de que la gente ya está cansada, pues yo te invito a que revises el caso de Uruguay. El caso de Uruguay Uruguay es la democracia más fuerte de América Latina, ¿sí? Y el presidente Pepe Mujica era un defensor acérrimo. Ese era un fuera de serie. Entonces, pero a final de cuentas, Nino, podrá hacer lo que fuera, pero esa ideología de los gobiernos progresistas hay que tomar mucho cautela cómo se va desarrollando justamente el Estado y el sistema político en los diferentes estados. Y bueno, también el tema de Trump, coincido completamente contigo. Habría que ver ahorita cómo se va desarrollando justamente esas alianzas que tiene Estados Unidos con Europa, ¿no? Y cómo se va consolidando justamente la relación que tiene con los gobiernos que están avanzando o están rompiendo construcciones ideológicas. A ver, uno. Yo creo que el pensar que los gobiernos de izquierda en América Latina son una moda está totalmente fuera de realidad.
Creo que los proyectos encabezados por los hoy dirigentes Evo Morales, la propia Dilma, Lula, Tabaré, Pepe Mujica, tuvieron una característica que fue buscar que las sociedades de sus países tuvieran desarrollo, progreso y que salieran de la situación heredada de los viejos regímenes políticos como los que en México tuvimos durante 70 años. Y uno puede constatar en estadísticas que los gobiernos de América Latina de izquierda han logrado superar en mucho, incluso casi una década de crecimiento que no habíamos tenido en la región durante toda nuestra historia. Yo creo que hay que ser muy objetivos, más allá de si somos de izquierda o somos de derecha, hay que reconocer que hay gobiernos, hay que reconocer que hay gobiernos de distinto signo, pero que sí tienen objetivos muy claros y que su objetivo primordial es su sociedad. Segundo, yo creo que lo que hoy sucede en Brasil es un mal precedente para la democracia en la región. Llámese de izquierda, llámese de derecha. ¿Por qué? Porque se está utilizando lo judicial en términos políticos para desacreditar a un personaje que llegó democráticamente electo. Y finalmente, con eso termino en esta respuesta, creo que el tema de Donald Trump, independientemente si es Hillary o si es Donald Trump, aquí lo que los mexicanos deberíamos de plantear, y yo ya lo hice en un programa anterior, es buscar una política exterior de Estado con respecto para Estados Unidos. Nosotros tenemos plan A y plan B. Plan A y plan B, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer desde la izquierda, y lo estamos haciendo, es mandar mensajes a los mexicanos de que hoy, más que nunca, deben de participar en política en Estados Unidos. Y deben de participar en los partidos demócratas para ser candidatos y tener una voz en el Congreso, donde los mexicanos y el gobierno mexicano pueda tener eco de las políticas que ambos se pudieran generar. A mí me parece que esos son los planes que debería estar planteando en este momento el gobierno federal, y no simplemente diciendo que quien gane nos vamos a llevar bien y que de ahí vamos a ver qué sale. Esa es una irresponsabilidad del gobierno mexicano. Claro, yo coincido contigo en el tema de Trump. Yo creo que corresponde a los mexicanos, pero no nada más al gobierno mexicano. Yo creo que corresponde a la clase, a todos los sectores mexicanos, exactamente, estar más presentes. Por ejemplo, el sector empresarial, que empiece a generar una estrategia de cabildeo más fuerte. Por ejemplo, está la Asociación de Empresarios Mexicanos. Bueno, que tenga más acción, que sus acciones tengan más eco en el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que corresponde a todos, no nada más hay que decirle al gobierno, ponte las pilas, todos tenemos que hacerlo, el sector empresarial, gobierno, por supuesto, porque es quien encabeza las relaciones diplomáticas, pero hay que dejar bien claro que corresponde a todos, a la sociedad civil organizada, al sector privado y por supuesto al gobierno. Y sobre el tema de Dilma, yo creo que hay que ser cuidadosos de tampoco no caer en cuestiones, digamos, dramáticas. Yo creo que se está siguiendo un proceso judicial que finalmente está establecido en las leyes brasileñas, que bueno, es lo que está correspondiendo y es lo que se está siguiendo un cauce legal a lo que está suscitando. Son como el diablo. Bueno, Jacob. No, es en apego. No, Jacob, está bien. Justo en apego a derecho. No es un tema, como no dramatizar que quiten del poder a una presidenta legítimamente y democráticamente electa con un manipuleo de las leyes. Ella pudo, y acepta y reconoce, usar un dinero de una cosa para otra cosa en lo que el dinero llegara. Eso es algo menor en relación a lo que lo estaba acusando. Ya aquí se dijo, nada por lo que le están quitando, por nada de eso lo están acusando. Tú comentabas hace un rato, es que ya están cansados del estancamiento. Yo creo que te pasaron mal la tarjeta, te pasaron mal la nota, porque el crecimiento económico que han tenido estos países no lo tuvieron por años. El estancamiento económico que tuvo todos los gobiernos de América Latina en prestaciones sociales, en crecimiento económico, en generación de empleo, en estabilidad económica, en seguridad social, en seguridad, no la tuvieron con los gobiernos de la derecha.
Pero yo además pensaba que tú eras del PRI, no de la derecha. Y entonces ahora yo estoy más confundida en este caso. Por otra parte, pues, los gobiernos, sí, porque la posición no es del PRI precisamente. Ahora, Oye, hay un PRI que se cargó a la izquierda para lo del matrimonio gay, pero él es un PRI de la derecha. Sí, ya lo veo, ya lo veo. No se cargó a la derecha, agarraron las banderas de la izquierda. Agarraron nuestras banderas. Y nos las robaron y quisieron no las quieren robar, pero no lo vamos a perder. ¿Qué les robaron? Es que ustedes siempre hablan. Mira, es que tú hablas igual que el Peje. No, tú hablas igual que el Peje. A ver, sigue Jacob. Ganamos la batalla cultural. Sí, ganaron también la presidencia, se las robaron. Mira, Déjala hablar. Debería Déjala de ser, Jacob. pero no lo está haciendo. Mira, yo vengo del sector empresarial. Conozco perfectamente bien lo que ha pasado con la industria en este país, con los tratados de libre comercio, con todos estos acuerdos con los cuales no hemos generado más empleo, ni más riqueza, ni más distribución de la riqueza. Hemos pauperizado el empleo en una forma desmedida. Se ha ido al tema del outsourcing, con lo que se le han quitado las prestaciones sociales a los trabajadores en la forma más cruel, vil e inhumana. Se ha vendido México como mano de obra barata. No, se dice exportamos tanto, pero no se dice cuánto importamos para exportar lo que exportamos. Bueno, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio era la mano de obra barata. Esto es cuando estaba Salinas de Gortari, que, bueno, obviamente nosotros no hacíamos nada más que tener una mano de obra barata compitiendo con los chinos. Pero en lugar de que la mano de obra se mejorara, se capacitara, claro, y pudiéramos ser competitivos, se ha quedado todavía más abajo. México hoy tiene los salarios más bajos de América Latina. Es algo criminal. Y los gobiernos neoliberales ponen al mercado en el centro, mientras los gobiernos progresistas ponen al hombre, al ser humano en el centro. Y eso hace una enorme diferencia que hay que tomar en cuenta. Estamos peor que Argentina. Tenemos peor salarios que Haití. Estamos peor que Uruguay, que Venezuela. Que el que quieras. Estamos peor que el que quieras. Venezuela y yo te voy a decir, para comer, hombre. Porque tú dijiste algo de Cuba que me gustaría aclarar. Te lo aclaro. Y yo te lo respondo. Nada más lo único que digo en el caso de Cuba. Sí. Tienen garantizada la educación. Perfecto. Hasta la universidad, no en México y no en la mayor parte de los países. Tienen la salud también garantizada. Tienen deportes, acceso a los deportes y a la música, al arte y a la cultura, que aquí es una cuestión de élite, no allá. Ningún niño cubano no solo anda sin zapatos, tampoco es violado, tampoco es abusado, tampoco está en temas de ser drogado, y quiero decir que los cubanos son muy alegres. Muy alegres. Pero muy alegres. Sin ser libres. Depende bueno, de no hay libertad. Libertad es que no puedo hacer lo que yo quiera. Pero si estudio medicina y voy a ser doctor, me dan una carcacha. Si estudio arte dramático, me dan una carcacha. Eso yo lo viví. Sí, pero aquí estudias. Mira, yo discutía mucho con Bejarano. Y Bejarano me decía, es que yo las veces que he ido, es maravilloso. Sí, has ido, pero no has hecho programas de televisión. A mí, por ejemplo, me gustaría agregar un poquito, y yo sí siendo de la derecha, que cuando se habla... ¿De la qué? De la derecha. No. Y lo digo. ¿Cómo te atreves? No es que los gobiernos de izquierda... Muy bien. No que los gobiernos de izquierda hayan hecho bien o mal las cosas, simplemente le hicieron menos mal. ¿Por qué? Porque la derecha de América Latina, principalmente Sudamérica, sí fueron dictaduras y nos fuimos al extremo, nos fuimos al fascismo. Entonces estamos hablando de que después de hasta los 80s, cuando viene la derecha radical en Sudamérica, pues lo único era, pues vámonos a la izquierda, que era lo menos malo. No. Ahora ya se comprobó que esa izquierda que se trataba de dar como opción, pues realmente no lo es. ¿Por qué? Porque llega un Macri que es una derecha distinta a la derecha de antes, que era una derecha fascista. Hay gente en Paraguay que es el presidente de una derecha distinta, que no es una derecha fascista. El papá de Macri estuvo en la Junta Militar, hay que recordar eso. Fascista total. Pero lo que voy es, el modelo... El hermano de Raúl Castro era Fidel Castro y mira cómo los maniató. Qué orgullo, tema, ¿no? Y, pues, qué orgullo. Y dejó a su hermano al viejito para que concluyera con el negocio. Es una franquicia, es una franquicia, es una franquicia. Y un poquito enfocando y fortaleciendo el punto de que hay que participar en los ciudadanos que están en Estados Unidos, latinos y mexicanos, de preferencia, que participen, no nada más en los demócratas. Creo que es importante que participen en el Partido Republicano.
¿Por qué? Porque si no tenemos mexicanos dentro del Partido Republicano, entonces tampoco vamos a poder hacer... Allá está Juan, ¿no? Es el vocero de los republicanos, ¿no? Ahora, sabemos... Ese era el vocero de Fox. Solía ser en su tiempo, ahora ya no. Ya no. Podemos ver Lo bueno es que hay dos derechas en esta mesa. Hay latinos que están... La buena y la mala. Pero él es mexicano. Una pregunta, ¿él es mexicano o estadounidense? Adiós. Es que ya me confundí. Síguele. Hay mexicanos que están apoyando a los republicanos. ¿Para Mañana qué? Para te mandamos una cambiar este tarjeta. discurso, ¿no? Y un dato de por qué Trump ahorita está llegando a como está y no lo hizo antes. Hace exactamente 2 días sacaron una encuesta, bueno, un reportaje donde Trump mandó a hacer sus famosas encuestas, o polls, que le llaman, del 2011, donde él ya medía si podía ser candidato o no. ¿Y qué le pasa? Que dicen, no, frente a un Romney, que es más moderado, que tiene más perfil, Pierdo. no puedo llegar. Y después y llega Santorum, ¿no? Haciéndole la competencia a Romney, siendo un radical. Bueno, ahora Trump midió, y por eso es que está ahí, porque supo que era el show, que era lo que quería la gente, está acercándose a un sector de la población que por desgracia no debe ser el que decide, pero bueno, así es la democracia y tienen que decidir todos, ¿no? PRI. Terminando ya, vamos uno por uno porque estamos ya con problemas de tiempo. Concluye. Bueno, yo quisiera puntualizar, sí, el gobierno de izquierda en América Latina ha traído muchos programas que han beneficiado a la población, pero según un artículo de Nexos publicado recientemente, dice que la economía de Brasil se contrajo un 3.8% en 2015, la mayor contracción de los últimos 25 años. Y en México que crecimos a 2. Igual, pero es que es el Y petróleo. además la inflación sí llegó al 10%. No, a nosotros nos ha ido peor, porque ya ni platiques eso. Digo, Sí, ya. de acuerdo. Digo, no, eso sí. Sí, a nosotros sí nos llevó la fregada con todo lo que estamos viviendo. Nos tenemos que ir, vamos a conclusiones, vamos a comentarios finales. Les pido que seamos lo más breves posibles, si son tan gentiles. Raúl Gutiérrez, PAN, conclusión. Muy gracias, Por Nino. favor. Pues mira, nada más decir que obtener bienestar social a cambio de libertad siempre es un mal negocio y así nos lo ha demostrado la historia de la humanidad, ¿no? Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque vulnera justamente al individuo, vulnera justamente al interés y a la dignidad del ser humano y a los derechos humanos en general. Esa puede ser mi conclusión. Muchas gracias, Raúl Torres, PAN, conclusión. Aquí creo que ya no es un tema de que somos de izquierda o somos de derecha, si lo vemos la gente ya no sabe ni siquiera qué es cuál. Creo que aquí el tema es de que la ciudadanía ya está cansada de los tipos de gobierno, está participando más, está demostrando en las calles y creo que es un tema de todos los gobiernos de América Latina el tener una mayor transparencia, ¿no? en respecto a lo que es en Brasil. Y un poco hablando otra vez de Estados Unidos, pues bueno, creo que la moneda sigue en el aire y las cosas hay que ver cómo va mutando este nuevo Trump. ¿No? En una de esas hasta viene a México y con sombrero echado. Muchas gracias. Bueno, yo lo que no entiendo es que ahorita aquí los de la izquierda están enojados con los de la derecha, pero en 5 entidades federativas van como hermanos. No entiendo esas alianzas. A ver, ojalá y alguien me las pueda explicar algún día. Jessica Gil, PRI, conclusión. Bueno, muy rápido, yo quiero concluir que esta cuestión de estos mecanismos que se han implementado como democracia directa, hablando específicamente cómo nos afecta lo de Brasil a México, la revocación de mandato es un tema que sí polariza mucho a la ciudadanía, que no es una solución tan viable, lo estamos viendo ahorita con Brasil. Punto número 2, en el caso del matrimonio gay, no sé por qué dicen que se lo robamos a la izquierda, a la derecha, lo que sea. Creo que son derechos humanos que se deben reconocer y que yo celebro que el presidente los haya reconocido a nivel constitucional. Y finalmente, pues agradecer la participación. Muchas gracias, Juan Andrés Mora, PRD. Conclusión, Juan Andrés, por favor. Es importantísimo, vital para el continente americano el que la democracia no sea un sueño, no sea algo pasajero, sino que sea una forma de coexistir, gobernar, evolucionar, prosperar. La democracia no es tampoco algo estático. No es un modelo griego clásico, ni un modelo moderno estadounidense. La democracia es producto precisamente de lo que los seres humanos en sociedad pueden hacer. Y muchas veces no lo entendemos, no entendemos por qué Cuando la izquierda ganó va Fox, con la dijimos, derecha, ya ganó la democracia. la izquierda va con la derecha, por qué 55 senadores destituyen a una gente que sacó 55 millones de votos, o por qué Donald Trump barre con toda una serie de políticos de derecha profesionales y con experiencia. Pues eso es parte de la democracia y entenderla es parte de nuestra evolución como seres humanos y como sociedad. Gracias, licenciado Irán Moreno, PRD. Conclusión. Reitero mi posición con respecto a que lo que hoy sucede en Brasil es un llamado a atención para las democracias latinoamericanas. Yo creo que lo que hoy se está llevando a cabo en este país y lo que ya se llevó a cabo en su momento en Ecuador, en Paraguay,
en Honduras, se está llevando a cabo hoy también en Venezuela y sucedió en la Argentina, es repensar cómo queremos concebir la democracia en los próximos años en la región. Y lo digo porque en la izquierda efectivamente tenemos esos mismos problemas que los heredamos de los viejos regímenes, pero también creo que tenemos la capacidad, por lo menos en la izquierda, de pensar más allá que en simples negocios o en administrar un Estado. Siempre tenemos muy claro que nuestro objetivo es llegar al gobierno para sacar a nuestras sociedades de las situaciones paupérrimas en las que los dejan los gobiernos del PRI y del PAN. Y sí, efectivamente, aquí hay un tema, importante. Aquí hay un tema importante. Ya, concluye porque ya me voy. Vamos en alianzas porque hay un interés superior que es México. ¿Ah, sí? Claro. Yo quisiera ganar la gubernatura. También. Bueno, Jacob Polensky, conclusión, comentario final. Yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica, lo mismo que lo que pasa en el mundo y lo que pasa en México, en Brasil, en forma especial y en Venezuela, demanda un análisis serio y de fondo. Claro. No se vale hablar con superficialidades. Cuando se habla del crecimiento económico y lo que está pasando y los números que se analizan de Brasil, no se voltea a ver a México. Está terrible. Algo que vale la pena ver es qué está pasando con el petróleo. Porque países petroleros como Venezuela, como Brasil y como México están severamente afectados porque son fuertemente dependientes de los ingresos petroleros. También hay que ver por qué bajó el precio del petróleo, porque eso nadie lo ha visto y ojalá nos invites a hablar un día de ello, que tiene que ver con el fracking en Estados Unidos, claro, que al bajar el costo, obviamente los árabes dijeron, y mira que estoy en medio de dos, dijeron no... Por nombre. Por dos compañeros. Ay, no me digas. Oye, pero que cuando bajaron pero los precios tienen apellidos, ¿no? Costos, iguales a los nuestros. Eso es una ventaja. Dijeron los árabes, no se lo vamos a permitir a Estados Unidos y esto ha afectado a todos. Y lo que tampoco se vale es que el 1% de la población del mundo, de México, de Brasil, de Venezuela, que son los altamente privilegiados, los verdaderamente ricos, sean los que decidan el destino de las mayorías y que ellos vean amenazados sus privilegios y que por eso están peleando. Claro, gritan más, se les escucha más, porque al de abajo no se le escucha. Somos nosotros la voz de esos que no tienen voz. Jacob, te prometo que nunca te volveré a sentar entre Irán e Irak. Jamás lo haré. Irak López, conclusión. Gracias. Yo creo que el mundo está en disputa, se están disputando dos pensamientos. Hace 30 años, Rolando Cordero escribió un libro que se llamó La disputa por la nación y era el nacionalismo revolucionario versus el liberalismo económico. Hoy, ese liberalismo económico de 30 años ha demostrado en el mundo, y en particular en México, sus límites y sus desaciertos. Lo que vemos en Brasil es una pugna, una disputa entre las élites blancas contra las mayorías negras y mulatas. Vean el parlamento, solamente el 10% son mujeres y casi todos son blancos. El gabinete de Temer son puros hombres. Vemos lo que está pasando en Europa. Los refugiados, el mundo musulmán no es aceptado. Nos vamos hacia Norteamérica. Trump, el fenómeno Trump. La disputa, y eso creo que es cuando menos lo bueno de todo esto, lo positivo, es que nos empuja a tener ideas avanzadas y contrastar las ideas de la derecha con las ideas progresistas. Creo que en ese sentido podemos tener un contraste idóneo para que el mundo cambie, porque el siglo XXI ha tardado en llegar. Para ahora echamos un programa de por qué las izquierdas están fragmentadas en México, pero bueno, ese es otro programa. Pues sí. Rodrigo Zaval, Universidad Anáhuac, conclusión. Pues yo para concluir, creo que la economía global está llegando a un punto de quiebre y eso es lo que lleva a que nazcan estos movimientos sociales tan importantes y que han hecho tantos cambios en nuestro mundo. Entonces yo creo que es importante tener reflexión sobre los personajes que vamos a tener en el gobierno. Digo, sobre el caso de Brasil, pues ustedes hablaron mucho de la palabra ilegítima, una palabra favorita de izquierdas, pero al fin y al cabo son procesos que nacen de las leyes. Y de Trump, pues yo también invito a todos a que hagan un voto útil frente a Trump. También estoy de acuerdo con mis compañeros que debería de haber una representación latina en el Partido Republicano, ya que no solamente nos podemos enfocar a un lado o al otro. Bueno, gracias.
Marco Antonio Sánchez García, PRI, conclusión. Por supuesto, primero que nada, pues reiterar, soy centro, soy PRI. Y nuestro interés no va hacia un lado o hacia el otro, va hacia la población general. Bueno, ya eso ¿no? quedó claro. Y sobre el tema Brasil, yo creo que lo importante es, como actores externos, procurar y ver qué está pasando, tratar de nosotros como un país sumarnos a las acciones positivas y tratar de analizar, reitero, el contexto y qué engranes están fallando. Sobre el tema Trump, yo creo que hay que invitar a nuestros connacionales en Estados Unidos con la capacidad de votar, a que voten, a que estén presentes, a que estén activos. Nosotros como mexicanos estar más activos, estar más presentes y en consecuencia no permitir que más actores como Trump lleguen a este tipo de escenarios. Muy bien, mucho gusto. Gracias, gracias, gracias. No, pues Fox ya es de ustedes, ¿no? Gracias. Gracias. López Obrador. Oye, Fox y López Obrador es lo mismo, ¿no? ¡Ay, perdón! Perdón. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.